Hay una parábola de Akiva Tatz, un rabino sudafricano, médico, que describe la búsqueda de sentido en términos, parafraseando a Víctor Frank, de ese propósito personal, es el Eklejá, dice, vete de tu casa, de tu tierra, de tu patria, de casa de tu padre, a buscar tu propósito, a encontrar aquello que te satisface, que te da placer. Más allá del fin que se pauta en la sociedad, propósito, la sociedad contemporánea, la cultura de época. Y dice que eso es como el caminar en la oscuridad, una noche oscura de tormenta, con lluvia, viento, entre el barro quizá. Y de repente un relámpago ilumina el horizonte y uno ve por allá una pool party, por el otro lado una casa precaria donde se vuelan los techos, un horizonte abierto, y por el costado, por una ruta, uno va caminando por un ómnibus, un micro, un colectivo, con gente que tiene un destino, un propósito, y ese relámpago dura segundos, quizá menos del tiempo que estoy describiendo esa visión. Y uno tiene que seguir caminando y elegir para qué lado, hacia dónde dirigirse, quizá el hedonista elija la pool party, alguna persona ayudar a eso que se vuelva a los techos, o alguno dice ese camino incierto, ese horizonte abierto, donde se unen en términos del Talmud, se besan la tierra con el cielo, su propio horizonte. Y en el principio de la sección de Bellalak, de esta acción que corresponde a la semana, luego de tan unidas, dicen los estudiosos de la Torá, Bo, Bellalak e Yitro, la salida de Egipto, la libertad, el camino a travesía que comienza, y la entrega Matán Torá, la Torá. Y en el capítulo 13 de Shemot, de Éxodo, versículo 17, así comienza esta sección, y se resulta que cuando paró el faraón de Egipto, entre paréntesis, dejó salir al pueblo, Elohim nos lo llevó por el camino, la tierra de los filisteos, que atraviesa la tierra de los filisteos, dice. Si bien el más directo, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. En el versículo 18 dice, por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Suf o hacia el Mar Rojo. Mar Suf es en hebreo, la Torá, desierto, el rodeo, el camino más directo hasta había guerra. Hace unos años un compañero de estudios, Hugo Ariel Lobato, se llama masajista, psicoterapeuta, tiene un centro que se llama Guidaí es luna en Guaraní. Me decía que hacía un curso de masaje, digitopuntura. Y me decía, Ariel, la gente me dice, ¿cuánto voy a poder cobrar? ¿Cuánto voy a poder vivir de esto? Está bien, no te hace un curso, tiene una expectativa para poder tener un rédito económico, ¿eso qué hace? Pero el camino espiritual es más paciencia, es más largo. Y cuando digo espiritual, que es que uno se le revela la verdad y tiene que tomar alternativas y tomar decisiones, la revelación, que en ese momento de entusiasmo o exaltación, euforia, uno ve, no debe apurarse, por eso le dice, la cercanía tiene que ver no con la distancia física, sino con el tiempo. No necesita pasar por el desierto, experimentar cierta angustia, es decirse, incertidumbre, dudas. La emuná auténtica se basa en la duda, uno debe tener que elegir, tomar decisiones permanentemente. Y va a estar y enfrentar la frustración. La revelación espiritual no tiene que ver exclusivamente con ser un místico, un maestro. El misticismo tiene que ver con enfrentar ese misterio de la vida propiamente dicha y el misterio que uno mismo
al que uno mismo debe enfrentarse, su propio, uno se sorprende a veces de sus decisiones, de sus reacciones, el ser humano, es un misterio para sí mismo. Uno puede tener una revelación viendo un programa de televisión, y yendo al cine, al teatro, una revista, un libro, una conversación. Y uno dice, ve un mago, en un circo, va al taller mecánico y ve a una persona trabajando, desarmando un motor, y se extase, y se le revela un deseo. Ve un médico, una actuación, una operación, una vocación, vocatio, viene el llamado, un deportista, un artista, cualquiera que fuera, un músico, un cantante, un actor, en fin, un corredor de autos. Pero eso lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, y a veces no, la frustración hace que uno, ese impulso, más que un deseo, no se tiene la preparación adecuada o toma el tiempo, no es para uno. O puede ser un mecánico o un deportista, un cantante aficionado, pero no, un profesional no entra en lo que se llama el círculo comercial. No va a ganar mucho dinero, pero eso le va a dar satisfacción, le va a dar el placer, eso que se dice un minuto, un instante de placer en el Brahma va, ese espacio-tiempo personal, que es muy intenso e intangible para los otros. El placer del hacer. Ese, decía un técnico uruguayo, dice, en el camino está la recompensa de ese camino. Mientras uno sostiene de otra manera, ¿cuántos artistas tienen una segunda profesión? Y con el tiempo, a posteriori se reconoce el valor de su trabajo. Y uno se va a encontrar, más adelante de la para allá, se encuentra entre el Mar Rojo y los egipcios. Entre la espada y la pared, podríamos decir, dice un rabino, entre la suegra y la esposa, a veces ni siquiera entre la suegra, frente a su mujer, a su compañera, y está ahí. Y tiene que decidir, y dice, nos aconseja estar en silencio, guardar silencio entre esa circunstancia y tener bitajón, confianza. Bitajón en sí mismo, en que eso que uno desea le da realmente una satisfacción, se hace. Porque este camino espiritual, esta travesía espiritual, está plagada de dudas. Otra vez, la emuná uno tiene que enfrentar esas dudas. Que los demás dicen, no, pero dejate embromar, conseguir un trabajo ordinario, tenés que vivir, tenés que arrancar por las 8 horas, como se dice acá, cuando uno ve que no. Y va a enfrentar en esta misma sección a Amalek. Amalek es el enemigo fundamental de Israel, de aquel que busca acceder a estar en la relación directa con él y hallar él. Enfrentar a Amalek que tiene el mismo valor numérico que duda, Safek. Amalek es Ain, Mem, Lamet y Kuf. 70 más 40 más 30 más 100. 240, igual que Safek, que es duda. Samech, 60, Fei, 80 y Pei, 100, 240. Y nota a pie de página aparece un detalle. Este es el video 241 de orden que está en el canal. Y uno podría pensar y decirse que pasó el 240, superó la duda, que ahora se abitajó en el lío, en confianza, superior, suprema, sublime, que lo hace enfrentar cualquier circunstancia. Pero como leí hace muchos años, cuando era joven y noté, me pareció muy interesante, brillante, es muy dudoso el hombre que no duda. A seguir caminando.